Bueno, este lunes el gobierno dio a conocer los resultados del CIMSE 2012 y en matemáticas, específicamente de segundo medio, se registró un avance de 9 puntos, lo que el gobierno calificó como una cifra histórica. Pero en lenguaje no hubo ningún cambio respecto de la medición del año 2010. Por dependencia administrativa no hay una brecha significativa entre los recintos municipales y los particulares pagados, según el gobierno, aunque la diferencia entre ambos es de 94 puntos. Para ahondar en este tema y otros aspectos de la educación, vamos a conversar aquí en CNN Chile con la gerenta de Educación de Fundación Chile, Ana María Raad. Ana María, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ana María, ¿qué opina usted de los comentarios que ha hecho el gobierno respecto a la prueba CIMSE? A ver, todos sabemos que el avance en matemáticas es significativo, pero también viene un proceso hacia atrás, sostenido en el avance en las matemáticas que no podemos dejar de desconocer, y en ese sentido son buenas noticias el CIMSE de matemáticas. Sin embargo, como lo mencionaban en la introducción, también hay un estancamiento en las brechas, sobre todo entre aquellos colegios con mejores oportunidades que otras, y eso es preocupante porque entonces la pregunta que uno se hace es ¿cómo rompemos de alguna manera con ese ciclo que tiene que ver con el entorno en el cual las escuelas se encuentran? Y finalmente los niños más vulnerables, en contextos de pobreza, ¿cómo los ayudamos a salir adelante y que mejoren sus aprendizajes? Y esa es como la lección que a nosotros nos queda. O sea, nos queda claro que las políticas que se han implementado de entregar subvención, por ejemplo, para los colegios que tengan más recursos, el permitir que de alguna manera haya nuevos recursos educativos también para el aula, en matemáticas, etcétera, tiene su impacto, pero todavía nos falta avanzar, y ahí hay una pregunta mayor, es cómo damos un salto significativo en ese contexto. Fíjese, Ana María, que en la página web de Educación 2020 se lee lo siguiente, dice: con los avances observados tardaremos más de 10 años en obtener los resultados esperados en lenguaje y más de 30 años en matemática. De continuar este ritmo, tardaremos 50 años en lograr equidad. ¿Comparte ese juicio? Mire, yo comparto que efectivamente tenemos que buscar formas de acelerar que el proceso de salto que se pegan los niños sea mayor. Y en eso no nos tenemos que salir de dónde es el problema. Y acá hay un problema que cuando uno entra al aula, en la sala de clases se lo juega todo el profesor. Y es ahí donde tenemos que poner la atención. Primero, en apoyar más a los docentes. Hay una ley de carrera docente que se está tramitando y que es importante seguir avanzando en ese sentido. Tenemos que mejorar también las metodologías y de alguna manera el acompañamiento que uno le hace a los docentes, porque finalmente nos podemos quedar con toda la discusión macro de lo que hoy día pasó y ayer, pero en el día a día hay alumnos en el aula que pueden aprender más y mejor. Y en ese sentido yo creo que ahí podemos hacer un aporte, y solo quiero comentar lo que nosotros hacemos como Fundación Chile, que es justamente innovar en la manera como esos docentes pueden, en contextos de vulnerabilidad, pobreza o contextos quizás más desafiantes, avanzar. Claro, Ana María, usted mencionó el entorno, es decir, estamos claros que CIMSE es es un instrumento de medición, algo de alguna manera hay que medir, pero también tiene sus otros bemoles, es decir, hay mucha gente que dice que de pronto se está poniendo demasiado énfasis en el instrumento de medición y menos énfasis en otros aspectos clave de la educación. Quiero preguntarle a usted menciona el entorno, ¿qué rol juega el entorno en el mejoramiento de la educación en Chile? A ver, el entorno es fundamental. Hoy día lo que los estudios nos están demostrando es que la cuna marca, y de alguna manera eso es lo que tenemos que romper. ¿Cómo hacemos que la escuela logre efectivamente romper con ese entorno en el cual los niños están y la escuela está sujeta? Entonces, no queremos que por el hecho de haber nacido en algún lugar o en algún nivel socioeconómico específico, los niños no puedan avanzar, porque los niños sí pueden, y está comprobado. Los niños con buenos docentes, buenas metodologías, una convivencia escolar amable, que les permita a ellos desplegar también todas sus habilidades sociales, su manera de compartir, de mirarse a los otros, hace la diferencia, y eso lo estamos estudiando, y eso es lo que me parece interesante, pensar en lo que se denomina las escuelas efectivas, que logran avanzar a pesar de su entorno. Entonces, cuando uno rompe ahí, yo creo que es donde hay que poner la mirada, y es ahí donde tenemos que innovar aún más. Claro, pero ¿qué pasa ahí con las escuelas bicentenario? ¿Usted cree que, ayudan o al contrario, ponen obstáculos a este proceso?
Cuando digo las escuelas, para que se entienda, porque hay gente que no tiene por qué saber qué son las escuelas bicentenarios, los colegios bicentenarios, es decir, estos liceos, ¿no es cierto?, que tienen una mejor condición educacional, al que llegan los mejores alumnos de los sectores vulnerables. Entonces le da la oportunidad a los buenos alumnos de poder crecer en un colegio que está mucho más enfocado, sin duda, en un mejoramiento de la educación. Pero por eso le pregunto, eso ha sido también cuestionado, porque dice que segrega, separa, impide que los colegios vulnerables realmente puedan salir de esa condición de vulnerabilidad. Por eso le pregunto, ¿qué opina usted ahí? ¿Ayudan esos colegios bicentenarios? A ver, los colegios bicentenarios, la crítica que usted menciona de la selección, me parece que se puede cuestionar. Sin embargo, lo que demuestran también los colegios bicentenarios es que no importa en el contexto en el cual tú estés, puedes avanzar. Entonces, ¿cómo hacemos que eso sea más bien amplio y de alguna manera diverso para otros tipos de escuelas y de alumnos también? Yo quiero mencionar otra vez el tema de la afectividad escolar porque, por ejemplo, y para ser muy concreto, nosotros en la Fundación Chile, junto con otros socios, hemos impulsado una red de escuelas líderes. Es buscar ese liderazgo a pesar de la pobreza. Y lo que demuestran son patrones bastante, de alguna manera inspiradores. Primero, buenos líderes. Un líder capaz de poner adelante una escuela logra metas. Y eso es importante no perder en perspectiva. Por lo tanto, si uno quiere avanzar en que vayamos logrando este tipo de impactos en más escuelas, pensemos en los líderes. Por otro lado, también, ¿cómo me hago cargo del docente? Yo quiero volver al tema del profesor porque finalmente hoy día los docentes están en el aula. ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo les damos más herramientas? ¿Cómo les mejoramos las metodologías? ¿Cómo les damos el espacio incluso para que puedan diferenciar ese trabajo con niños que aprenden distinto? Unos más lentos, otros más rápido, otros tienen un problema de atención diferente. Es ahí en donde finalmente la innovación hace sentido. Correcto, eso está súper claro, pero ¿qué pasa en los colegios municipales y subvencionados donde los sueldos de los profesores son totalmente, es decir, primero los sueldos de los profesores en todo el país son malos, pero peor aún son en los colegios municipales y en los colegios subvencionados? Por lo tanto, todo lo que usted señala suena súper bien, pero cuando a uno le pagan un sueldo malo, es difícil que la persona tenga no solo el estímulo, sino que también tiene que desdoblarse para poder generar otros ingresos. Difícilmente puede generar una buena calidad en el aula. Sí, son dos puntos. Primero, ¿cómo mejoramos esa carrera docente? ¿Cómo se hace más atractiva, cómo tiene mejores sueldos y finalmente cómo alguien decide seguir ser docente y profesor versus otras cosas? Exacto. Eso primero, y ahí hay que avanzar y hay una ley que se está discutiendo y que sería importante que a pesar de todo este entorno de división pudiéramos llegar a un consenso mayor. Pero por otro lado también no nos olvidemos que hoy día las escuelas están recibiendo subvenciones justamente para aquellas escuelas más vulnerables. Y el punto es, ¿qué hago con esos recursos? ¿Cómo los invierto de mejor manera? ¿Cómo los hago efectivos para la innovación? O sea, yo no vería que las escuelas municipalizadas hoy día, más bien diría que su desafío es cómo con una ley de subvención especial que está mostrando algunos avances significativos como el CIMSE de ahora, más otros factores, sigue avanzando y le sigue permitiendo a esos profesores, a esos directivos, a esos sostenedores lograr el tipo de resultados que busca. ¿Por qué no se ha podido avanzar en la ley de carrera docente? Bueno, básicamente hoy día se está discutiendo en el Congreso, de acuerdo, pero ¿cuáles son los obstáculos que tiene esta ley? Darle prioridad también. ¿Pero por qué no se le ha dado? O porque también entiendo que hay personas que se oponen, o sea que hay distintas posturas respecto de si esa ley realmente está redactada o el espíritu de esa ley, ¿no es cierto?, va en el buen camino, digamos, en el camino correcto. Bueno, yo creo que necesita consenso, necesita todavía ser discutida. Si igual las leyes, por lo que entiendo, entran en un proceso de discusión. Hay que dar esos espacios y ahí necesitamos una mirada país amplia. Yo creo que esa ley recoge aprendizajes importantes, no solo desde el Ministerio, sino también de distintas organizaciones que han contribuido y el punto es cómo ahora despejamos un poco esta división y avanzamos para allá. Cuénteme, ¿qué opina usted de la salida del ministro Beyer? ¿En qué sentido le pregunto? No, por supuesto, desde el punto de vista político, sino que ¿usted cree que va a haber retrocesos en los avances que, dice el gobierno, se habían hecho hasta ahora con la gestión del ministro Beyer? Nuestra opinión es que el aporte del ministro Beyer definitivamente fue significativo, tanto para el Ministerio en general como para la educación de Chile. Más bien lo que nos preocupa es que se estanquen
procesos que hoy día ya estaban avanzando. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Mire, por ejemplo, hay una ley de fiscalización a los jardines infantiles. Estamos diciendo que desde el inicio, mientras antes uno invierte en un niño, pues mejores resultados puede esperar a largo plazo. La carrera docente es importantísimo extrabar eso. Nosotros como fundación, de alguna manera, aspiramos que todo este entorno más macro de la política pública permita, de alguna manera, poder avanzar también en lo más concreto, que es en donde nosotros actuamos, en escuelas que están, como le decía, con el desafío de ser efectivas. Muy bien. Ana María Rat, queremos darle las gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en CNN Chile. Muy amable.